Lo primero, la función del predicador. Acá yo anoté 3 imágenes que nos da la Biblia, el Nuevo Testamento, acerca de lo que hace un predicador o cuál es su función, todas sacadas del Nuevo Testamento. La primera es esta, administradores de los misterios de Dios. Esta frase la usa Pablo en 1 Corintios 4:1. Dice: así pues, téngannos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si nosotros vemos el contexto, le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, y en esa iglesia había como una división, habían como sectas, digamos, en la iglesia, habían como facciones. Unos decían: yo soy Team Pedro, otros decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos. Como que tenían sus predicadores favoritos, ¿no? Y decían: yo soy del equipo de Pablo, yo soy el de Pedro. Y Pablo le dice: ni yo, ni Pedro, ni Apolo somos importantes. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué es un administrador? Por ejemplo, bueno, Marita trabaja en el hospital, hay un administrador en el hospital, pero no es el dueño del hospital. El administrador justamente hace eso. Sí, administra justamente, pero algo que no es propio de él. Simplemente está como administrando los bienes de otro. Su cargo sería. Claro, es un mayordomo, en otras Sería palabras. como revelar los misterios de Dios, ¿no? ¿O no? No, administrarlos, pero no los crea, no crea los misterios, ni es el dueño de los misterios. Acá misterio no se refiere a algo oculto. El cristianismo no es una religión de misterio en ese sentido, sino que cuando el Nuevo Testamento nos habla de misterios, nos habla de cosas que han sido reveladas ya, son misterios revelados. Entonces, acá lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia es que los predicadores no son celebridades en la iglesia, los predicadores no son la estrella en la iglesia, como muchas veces se los tiene. O se los tiene como el que hace el show, o como la estrella, la figura de la iglesia. Y acá Pablo dice: no, nada de eso, somos simplemente administradores de los misterios de Dios. Acá John Stott tira una frase acerca de esto y dice: el administrador es el depositario y dispensador de los bienes de otros. Es como que a mí me den un paquete de galletitas para administrar. Yo no soy el dueño de las galletitas, lo único que hago es repartirlas. Nada más que eso. Y acá nos dice: del mismo modo el predicador es un administrador de los bienes de Dios, es decir, de la autorrevelación que Dios ha confiado a los hombres y que ahora está preservada en las Escrituras. Y este mismo autor, John Stott, diferencia al predicador de otras personas en cuanto a la base de su discurso, porque el mensaje de los apóstoles y de los profetas derivaba de la misma boca de Dios. Ellos transmitían el mensaje que Dios les había dado a ellos personalmente. En cambio, el mensaje de los falsos profetas derivaba de su propia mente. Y acá dice: el mensaje de los charlatanes deriva de la mente o de la boca de otros. Pero el mensaje del predicador cristiano deriva de las Escrituras. Es simplemente un administrador de los mensajes ya revelados en las Escrituras. Y en esa base está la diferencia entre un predicador y cualquier otra cosa. La predicación es un tipo especial de comunicación, como vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de misterios, en este versículo nos referimos a la suma de verdades que Dios ha revelado a través de las Escrituras. Entonces, el llamado del predicador no es a ser original, no es a traer un mensaje nuevo, es administrar la revelación que Dios ya ha dado de sí mismo, a transmitir la Escritura. No está él llamado a decir: un mensaje nuevo de parte de Dios. No, a transmitir fielmente el mensaje que Dios ya ha dado. Y esto nos lleva a la segunda ilustración, que es esta: heraldos
del Dios Altísimo. ¿Alguno sabe qué era un heraldo? No. Heraldo es como el que lleva un mensaje, ¿no? Bien, sí. El que llega antes del rey o... Bien, sí. Un heraldo o también un pregonero. El heraldo hacía justamente eso. Iba a algún lugar a llevar el mensaje del rey. A veces anticipaba la venida del rey o a veces simplemente transmitía los decretos. Ustedes acuérdense que no había conferencias de prensa, ni había cadena nacional, ni había redes sociales. Entonces el rey emitía un decreto y el heraldo iba a todas las aldeas y transmitía ese decreto. La palabra del heraldo era tomada como la misma palabra del rey, pero no porque el heraldo fuese importante, sino porque el heraldo transmitía fielmente lo que el rey había dicho. Y esa es la imagen que nos da acá Pablo también. También hablándole a los Corintios dice, porque Dios determinó salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Literalmente, predicación es la proclamación de un heraldo. Pero nosotros predicamos, es decir, proclamamos como heraldos a Cristo crucificado. Entonces, el mensaje, como decíamos, tenía que ser escuchado y obedecido. Pero no porque el heraldo tuviese autoridad, sino porque el heraldo transmitía el mensaje del rey. Y la gente sabía que ese mensaje que el heraldo transmitía eran las mismas palabras del rey. El heraldo no añadía ni quitaba nada del mensaje, lo transmitía fielmente. Entonces, ahí ya nos va guiando en cuanto a la función del predicador. En primer lugar, el predicador no es alguien que inventa el mensaje, sino alguien que lo administra y lo hace fielmente, lo hace con fidelidad. Y la tercera imagen que nos da el Nuevo Testamento, o una de las que nos da, es esta: embajadores en nombre de Cristo. Así se refiere Pablo a él mismo, como un embajador en cadenas cuando está preso, y le escribe a los Efesios, en Efesios 6:20, y a los Corintios habla de los predicadores también, como aquellos que ruegan en nombre de Dios a las personas que se reconcilien con Dios. Es decir, que Dios nos ha reconciliado con Él para que nosotros llevemos el mensaje de reconciliación a otras personas. Somos en ese sentido embajadores. Somos también como esta figura como el embajador de Argentina en China, que es el representante de Argentina en ese lugar. Así también nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, en resumen, nosotros estamos como predicadores llamados a proclamar la palabra de Dios, o sea, no las nuestras, a predicar la palabra de Dios con fidelidad y con precisión, con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, dando su mejor esfuerzo. Entonces nosotros, por eso hacemos tanto hincapié en que nuestro mensaje es el mensaje del texto. Nosotros no venimos acá a inventar un mensaje, no venimos a ver qué se nos ocurre para decirle a la gente. Nosotros vamos a transmitir el mensaje del texto y por eso le hemos dedicado casi 2 meses a estudiar el texto, porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Decía Jesús que el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla las palabras de aquel que le envió, busca la gloria de ese que le envió. Y si lo decía Jesús, ¿cuánto más nosotros deberíamos tomar esas palabras, ¿no? No hablar de nuestra propia cuenta, buscando nuestra propia gloria, sino hablar las palabras de Dios porque buscamos justamente la gloria de Dios. Hay un versículo a mí que me gusta mucho, lo tengo anotado en mi cuadernito de bosquejos de predicación, en la tapa. Es Lucas 12:42. Dice: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé ración a tiempo?
Esa es justamente la figura. A mí me gusta mucho ese texto porque habla de un mayordomo fiel y prudente que da ración a tiempo, es decir, que alimenta al pueblo de Dios a tiempo, que le da el alimento que necesita. Y esa es la tarea del predicador, alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Entonces, decíamos, nuestra tarea no es ser originales, sino fieles a la palabra de Dios. Y nuestra tarea como predicadores no es simplemente explicar el significado de un texto, sino producir una respuesta en el oyente. Así como el mensaje del heraldo no era simplemente una noticia, sino que demandaba obediencia de parte del pueblo, así también el mensaje del predicador no solamente informa acerca del significado real de un texto, sino que demanda una respuesta también del pueblo, porque nosotros no estamos transmitiendo nuestra propia palabra. Entonces no es obedeceme a mí, es obedecer lo que dice la palabra de Dios. A esto nosotros lo llamamos predicación expositiva. La predicación expositiva parte justamente de exponer el texto, pero no simplemente como una clase, no simplemente como un tratado de teología, sino también buscando mover la voluntad de las personas a la obediencia a esa palabra. ¿Repetir esa última parte? No me acuerdo lo que dije. No, que nuestra tarea, o sea, de predicación expositiva es esa. Informar acerca del significado del texto, sí, exponer lo que el texto significa, pero también buscar mover la voluntad de las personas, es decir, no solo iluminar la mente, sino también tocar el corazón de las personas para que puedan obedecer a la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar de nuestro objetivo en la predicación, que es justamente este que decíamos, proclamar el mensaje de las Escrituras. Ese es el objetivo de la predicación. Me gusta esa frase de Sinclair Ferguson, dice, el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. El predicador crea el sermón, nosotros vamos a ver cómo armar un sermón, pero nosotros no vamos a inventar ningún mensaje. Nosotros hemos estado estudiando el texto y el texto ya nos da el mensaje que nosotros debemos transmitir. Nosotros buscaremos de qué forma transmitir ese mensaje, pero nosotros no creamos mensajes. Nosotros no tenemos nada original, nada nuevo que decirle a la gente. Nosotros ya tenemos el mensaje en las Escrituras. Lo único que vamos a hacer es crear un sermón para transmitir ese mensaje. Por eso dice, el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje, más bien proclama y explica el mensaje que ha recibido. Nuestra tarea es esa, proclamar y explicar el mensaje que hemos recibido. Hay una frase de Steve Lawson, dice que el problema actual no está en la escasez de predicación, sino en la decadencia total de mucho de lo que hoy se considera predicación. No es que haya escasez de predicación, es decir, no es que haya pocos momentos de predicación en las iglesias, sino en que muchas veces se le llama predicación a cosas que no lo son. Y por eso vamos a hablar de predicación expositiva, que es una redundancia en realidad, porque si es predicación tiene que ser expositiva. Si no es expositiva es cualquier otra cosa menos predicación. Puede ser una charla motivacional, puede ser lo que sea, pero no es predicación, si no expone el significado real del texto. Entonces, ¿qué es un sermón expositivo? Acá anoté algunas definiciones. Por ejemplo, Sugel Michelén dice que es el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de ese texto. Explica el significado del texto y también lo que Dios quiere que hagamos con ese texto. Acá hay otra frase de Gary Millar que dice: la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, a entenderlo y a sentirlo. Y también añade este autor que el tipo de predicación que transforma los corazones es la que le deja al texto hablar por sí mismo.
Cualquier otro discurso puede emocionar, puede conmover, puede hacernos llorar, pero la única predicación que transforma vidas es la que le deja al texto hablar por sí mismo, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Entonces toda predicación tiene que ser expositiva, tiene que exponer y aplicar el significado del texto y no ser una excusa para lo que el predicador quiera transmitir. Muchas veces habíamos dicho que está eso, nosotros tenemos ganas de decir algo, entonces buscamos versículos que apoyen lo que yo quiero decir, pero no es así. ¿Qué es? Pastelito. Bueno, otra frase de John Stott, cito muchas frases de John Stott, están buenas. Dice, exponer las escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. Y nos dice también que el tamaño del texto no es tan importante. O sea, nosotros podemos hacer predicaciones positivas de un capítulo completo o podemos hacer predicaciones positivas de un versículo. Incluso nosotros podemos predicar versículo por versículo, pero no ser expositivos. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y nos dice también John Stott que lo opuesto a la exposición es la imposición. Lo opuesto a la exposición, que es lo que nosotros buscamos hacer, es la imposición. Es imponer sobre el texto algo que el texto no dice. Entonces, nosotros lo que buscamos es exponer el texto. Cuando nosotros no exponemos el texto, lo que estamos haciendo es imponiendo algo que nosotros queremos decir, usando como pretexto la Biblia. Y eso queremos evitarlo a toda costa. Ahora sí, entonces tenemos en cuenta ya nuestra función como predicadores y nuestro objetivo. Nuestra función es ser heraldos de Dios, ser administradores de los misterios de Dios, ser embajadores de Cristo. Y nuestro objetivo es exponer fielmente la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver estos 4 puntos de cómo preparar un sermón. Escoger el texto, definir la unidad expositiva, estudiar el pasaje y estructurar el sermón. El primer paso. Ya lo tenemos. Sí, por ahora sí. Lo retenemos. Que es escoger el texto. Esto nosotros hemos agarrado como ejercicio para el taller un texto cualquiera que nosotros hemos elegido. Ahora, si nosotros nos encontrábamos en la situación de tener que predicar todos los domingos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Eso me pregunto. Como no es mi caso. Tu problema. Bueno, yo estuve ante ese problema. Primero decía, yo cuando me toque predicar, tenía un texto que me re gustaba para predicar. Después tenía otro que me re gustaba para predicar. Me acuerdo que prediqué sobre Primera de Reyes 19, de Elías en la cueva, en el monte Horeb. Después prediqué otro texto de Éxodo, uno que se llamaba Altares de Tierra, me acuerdo, que decía el texto, cuando me hagan sacrificios, no me hagan altar de piedra, sino un altar de tierra. Y a mí me llamaba la atención por qué era un altar de tierra. Bueno, y me puse a analizar ese texto. Iba así, como picoteando textos en la Escritura. Uno de Filipenses, después uno del Antiguo Testamento y así. Pero después ya al cuarto o quinto mensaje se me complicó elegir. Digo, ¿ahora qué elijo? Y la decisión más difícil, o lo que me llevaba más tiempo, era terminar de elegir el texto que quería predicar. Entonces, o tenía el peligro de caer siempre en los textos que a mí me gustaban e ignorar todos los otros. Entonces, esta sería una buena pregunta. ¿Predicación temática o predicación secuencial? Ustedes ya saben la que yo voy a elegir porque es lo que hago, que predico secuencialmente. Pero una pregunta,
cuando dice Dios me dio esta palabra, ¿no? Porque muchos hablan, o la mayoría habla esto de estuve orando en la semana y Dios me trajo este mensaje, o a última hora Dios me cambió el mensaje. Sí. Porque con esto de cuál es la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere traer a la iglesia, o porque también vos ponele, ya elegiste secuencialmente y si no vas a salirte de ahí de Santiago, ¿no? Que más allá de que eso no quiere decir de que Dios no te esté hablando cada semana de la palabra que quiere traer a la iglesia, ¿no? Pero bueno, ahí se me confunde todo eso. O sea, de cuando uno ora para que Dios le revele la palabra que quiere traer, y también está lo que a nosotros nos va pasando en lo cotidiano y de dónde. Esa es mi conclusión, ¿viste? Sí, bueno, justamente iba a ese punto. ¿Es una o la otra? O sea, ¿hay una que está bien y la otra que está mal? Yo creo que no. No es que una está bien y la otra está mal. Hay una que yo creo que tiene muchas más ventajas que otra. Nosotros, cuando vamos a preparar un sermón, lo primero que nos preguntamos es sobre qué predicar, sobre qué voy a predicar. Yo lo que puedo hacer es elegir el tema del que yo quiero predicar. Yo quiero hacer una serie de sermones sobre la familia. Entonces yo voy a buscar textos para llevar mensajes que tengan que ver con la familia. Eso es predicación temática. Yo puedo hacer una serie de mensajes que hablen sobre la importancia de congregarse, no sé. Y eso está bien, o sea, está bien hacer series temáticos de sermones. Pero también tiene sus peligros y sus limitaciones. La otra es hacer una predicación secuencial sobre una porción. Por ejemplo, puedo hacer una serie sobre el Sermón del Monte o sobre Corintios 13, no sé, se me ocurre, y hablar, no sé, una serie sobre el amor, ¿viste? Y porque estoy enamorado. Claro, pero en todo caso, o sea, ¿siempre escogemos el texto o en qué momento Dios nos revela lo que quiere traer a la iglesia? Nosotros en algún momento tenemos que elegir el texto. Después, obviamente eso siempre va a estar, siempre va a haber primero oración y pedirle guía a Dios con respecto a eso. Pero yo no creo que sí o sí que Dios te muestre algo tiene que ser algo totalmente aislado de lo otro. Yo creo que Dios puede también llevar a alguien a predicar secuencialmente. Bueno, Martin Lloyd-Jones, que es como un predicador re viejo, que hacía esto de predicar secuencialmente, decía eso. Yo no veo la discusión en cuanto a que Dios no me hable a mí, que quiere que yo predique 14 años sobre la carta a los romanos, que es lo que hizo el chabón. Estuvo 14 años predicando sobre la carta a los romanos. Y el chabón dijo, yo no veo por qué Dios no pueda mover a alguien a hacer eso. Y bueno, entonces nos vemos ante esta duda. Tengo que predicar textos aislados, tengo que predicar sobre una sección de la Biblia, o tengo que predicar temáticamente, o tengo que agarrar un libro y desarrollarlo por completo. Y acá hay una advertencia, que es que así como la predicación versículo por versículo puede no ser expositiva, es decir, el hecho de predicar versículo por versículo no quiere decir que nuestra predicación sea expositiva. Nosotros podemos tener de excusa predicar versículo por versículo y después decir lo que se nos cante, sin explicar el verdadero significado del texto. Y también la predicación que no es así secuencial puede ser expositiva también. O sea, yo me acuerdo que he tenido en el medio de la predicación secuencial sermones especiales, como por ejemplo en la Pascua. En la Pascua agarré y prediqué sobre Levítico 16.
del día de la expiación. Y fue un sermón expositivo también. No fue secuencial, no agarré todo el libro de Levítico y lo prediqué. Tampoco prediqué versículo por versículo, pero fue expositivo de ese capítulo. Entonces pueden ser secciones más cortas, pueden ser secciones más largas. Sí, sobre la prédica temática me gusta porque está bueno practicarlo, que es algo que está más cercano a nosotros, pero siempre como que me gusta lo que habías dicho anterior, que es que tenemos que decir lo que dice el texto. Supongamos que elegimos la familia, hacer una exposición sobre tres prédicas sobre familia y decir, bueno, vamos a ver a qué podemos enseñar, pero siempre usando textos y diciendo lo que esos textos dicen y no por ahí tenidos de nuestra cultura, de nuestra psicología nueva. Como que tenemos que como delimitarnos muy a lo bíblico, digamos, ¿no? Sí, y es más, si bien es más fácil elegir un tema y predicar sobre eso, a la hora de hacer el sermón puede ser mucho más complejo. Ahora vamos a ver por qué. Yo anoté acá algunas ventajas de la predicación expositiva secuencial. Predicación expositiva puede ser temática o puede ser secuencial. Yo anoté algunas ventajas de la predicación secuencial. En primer lugar, que nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos, porque nosotros no partimos del tema que yo elijo. Yo siempre les digo, yo no elijo el tema del cual predicar, yo elijo el texto. Y es el texto el que me da el tema a mí. Y hoy me toca hablar del perdón, pero porque el texto me lo dio al tema, no porque yo elegí hablar de eso. Me toca hablar del pecado y hablo de eso porque el texto me lo dijo, no porque a mí se me ocurre. Entonces, la primera ventaja es que nos protege de usar los textos como pretexto. Segunda ventaja, que para mí es crucial, es que nos ahorra tiempo a la hora de elegir sobre qué texto predicar. Si yo tuviese todas las semanas que elegir sobre qué texto predicar, y como hacía al principio, me volvería loco porque estaba 3 de los 7 días de la semana pensando en qué texto iba a analizar. En cambio ahora ya no tengo ese problema. Por un par de años no lo voy a tener. Hasta que se termine la carta. Sí. Llevamos 17 prédicas y terminamos recién el capítulo 1. Y con la carta de Judas estuvimos como 20 domingos. Y yo predicaba cada 15 días, entonces estuvimos casi todo el año con esa carta. Y yo todos los domingos yo sabía, predico sobre este texto, y el domingo siguiente yo ya sé sobre qué texto tengo que predicar. Y además nos ahorra tiempo de investigación, porque yo el contexto de la carta de Judas lo estudié una sola vez. Después yo no tengo que estar todos los domingos pensando, analizando históricamente cuándo Judas escribió ese texto y en qué situación y nada de eso. Lo estudio una sola vez y después ya incluso la gente se mantiene en contexto. Nosotros ya sabíamos que Judas le escribía a la iglesia sobre los peligros de los falsos maestros. Eso ya lo teníamos todos en la mente a la hora de escuchar el sermón. Entonces, esa es otra ventaja. Otra ventaja es que nos obliga a tratar temas de la Escritura que de otra forma difícilmente lo haríamos. Hay temas que, si no es por la predicación secuencial, muy difícilmente nosotros lo agarraríamos. Hay temas que por ahí no son de los más famosos o no son de los más populares, ¿viste? O los que más le pegan a la gente, entonces no los elegimos mucho. Y si no fuese por la predicación expositiva, hay cosas que no trataríamos, si no fuese por la predicación secuencial. También nos permite tratar temas sensibles en la iglesia sin dar la impresión de que nosotros estamos usando el púlpito de escudo para decirle cosas a la gente. Es decir, yo puedo hablar del chisme en la iglesia porque justo el texto que me tocó habla de eso, y no justo porque en la semana me encontré con hermanos que estaban sacándole el cuero a otros, ¿viste? Y que piensen que yo armé un sermón justamente para decirle algo que no me animo a decirle a la cara. Entonces, esa es una ventaja. El texto, ellos ya saben. El domingo predico sobre Santiago capítulo 2, versículo 1. Y lo que diga ese texto a mí me permite transmitirlo con libertad, porque yo sé que no es que lo hice con la intención de tirarle un palito a alguien, ¿viste? Sino que era el tema que tocaba.
al que le quepa el poncho. Igual pensado, le quita el pollo Mati, pero por ejemplo, un caso reciente fue el domingo y el anterior. ¿Vos no podrías haber predicado los dos versículos casi ¿Juntos? claro? Es una pregunta. Y hay otros también por ahí que como que da para predicar hasta 3 o 4 versículos un domingo capaz y no sé, ¿por qué no lo harías así, por ejemplo, en el caso de Ese es el segundo paso. Ahora llegamos. Bueno, otra ventaja de la predicación secuencial es que le enseña a los miembros de la iglesia a estudiar la Biblia por sí mismos. Ponele, ustedes ya saben sobre qué voy a predicar el próximo domingo y pueden estudiar el texto por ustedes mismos si quieren y después venir y criticarme. Y no lo hacemos, No lo hacen. Y por eso también reduce el riesgo de manipular a la gente. Está re bueno, sí. El de... Sí. Nos recuerda tanto al predicar como a los oyentes que es la palabra de Dios la que transforma vida y no mi capacidad, ¿viste? Porque... O todo tu hincapié en dar... Claro. Y también nos muestra que la Biblia tiene su propia relevancia. Muchas veces se ve esto en las iglesias de querer predicar un mensaje que sea relevante hoy en día, ¿viste? Y la Biblia es relevante por sí misma. Yo no tengo que quemarme la cabeza por un mensaje que sea justo, apropiado para el día de hoy. La Biblia es relevante, la Biblia es viva y eficaz. Entonces yo descanso sobre eso. Una vez tenía que predicar, me acuerdo, la carta de Judas, que hablaba sobre ese texto que dice: pero estos soñadores mancillan la carne y hablan de sus propias fantasías y todo eso. Y yo decía, porque me entran dudas también, ¿viste? Digo, ¿tendré que seguir predicando sobre esta carta o...? Porque es como que capaz que la iglesia ya está cansada de escuchar de esas cosas y capaz que este texto no tiene nada que ver para la realidad de hoy, ¿viste? Y me entró esa duda, estaba como medio, me había agarrado un bajón con eso. Y justo yo había preparado el sermón todo y creo que fue el viernes anterior a ese domingo, había salido un profeta del pueblo a decir que al nene que había desaparecido lo habían encontrado. Y justo fue esa semana. Entonces como que yo dije, ni hablar, sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sí. ¿Qué no fue? Un profeta del pueblo, o sea, del de Loan. De Logan. Hizo como un guío porque Parecía que era la tortuga de... hizo una declaración pública de que él sabía dónde estaba, que Dios lo había mostrado. Sí, en sueños, ¿viste? Revelación en sueños. Y justo el texto ese hablaba sobre los que dicen tener revelaciones en sueños, ¿viste? Yo dije, ¿para qué? Era esto va a ser como bardear gente de onda, ¿no? Y no, vino como re bien. No sabía nada de ello. No sabía que estaba hablando. Y entonces también evita que el predicador se vuelva repetitivo, porque al ser secuencial va cambiando, ¿viste? Los temas y no nos volvemos repetitivos. Capaz que yo estoy cada 2 meses predicando sobre la familia, ¿viste? O cada 2 meses predicando sobre el perdón y medio que se torna medio en volante, ¿viste? Igual yo la primera vez que, o sea, hace secuencial, en la mayoría conocía sistemático. Sí, sí, es que Ahora, la mayoría... El secuencial tiene que ser necesariamente hasta que terminas el libro. No, puede ser secuencial, ponerle, como les decía, capítulo, puede supongo. ser sobre el Sermón del Monte y tener una serie de mensajes también secuencial sobre el Sermón del Monte, ¿viste? Claro. Puede ser así. Yo de hecho escogí entre otras partes la carta de Judas porque era una carta cortita, ¿viste? Dentro de todo. Igual es difícil. Sí tiene, y bueno, pero también tiene sus peligros. Por ejemplo, que la serie sea demasiado extensa. Ese es un peligro. Que también los sermones sean demasiado dependientes de los anteriores.
Es decir, capaz que cae una persona que no escuchó los sermones anteriores y se sienta descolocado, entonces nosotros tenemos que si bien ese sermón es parte de todo un contexto, que también hable por sí mismo, ¿viste? Eso es importante. Y de lo que hablaba también Marita, es que esa predicación nos tenga a nosotros atados a un plan de predicación sin ser sensible a las necesidades de la iglesia. Es como que también tenemos que tener esa flexibilidad de que puede pasar algo, ¿viste? O justo estar, no sé, en una fecha clave, como puede pasar en Pascua, ¿viste? O Navidad. Yo en esa fecha siempre predico otra cosa. Capaz que agarro y predico otro texto, si me toca, ¿viste? Ese domingo. Porque también no podemos estar así atados. Y sobre la predicación temática, tiene también sus ventajas. Primero, que nos permite abordar doctrinas y temas que están en la Biblia. Podríamos armar una serie de sermones sobre la Trinidad, por ejemplo, y sería bueno, porque nos permiten entender doctrina, pero también tiene sus dificultades. Esto justamente que hablábamos recién. El sermón temático no nos hace trabajar sobre un texto. ¿Viste todo ese trabajo que nosotros hicimos sobre un texto? Si trabajamos sobre 3 o 4 textos, lo tenemos que hacer así también. O sea, todo ese trabajo que hicimos con un texto lo tenemos que hacer por 3 o por 4. O no estudiar muy en profundidad la Biblia, y eso sería mucho peor, porque nos haría tomar textos fuera del contexto. Y sí o sí tenés que relacionar el texto que elegiste con otro. En la temática, por lo general, sí. No, bueno, ponerle con este que elegí yo de los cosas ¿De los frutos del Espíritu? de los frutos del Espíritu, como... Bueno, vos podrías hacer una serie de sermones sobre los frutos del Espíritu, por ejemplo. ¿Que uno por uno? Sí, Claro. podría ser. Está re bueno, sí, pero eso sería secuencial. Claro, Que, por ejemplo, Sería hoy vamos a positivo. hablar de la inmoralidad sexual. sí. Está re bueno. Porque yo le veo ponerle, yo digo, yo leo el texto y me parece tan claro que no iría a buscar otro. O sea, es como clarísimo Ujú. de los frutos que tenés cuando andás en la carne y los frutos que cuando andás en el espíritu, que es evidente. Ujú. No sé Pero si... vos ahí podrías profundizar en cada uno de los frutos, ¿viste? O en cada una de las obras de la carne y explicar a qué se refiere con inmoralidad sexual. Porque para lo que para uno es inmoral, para el otro capaz que no. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con eso, viste? Ajá. También eso sería bueno como para explicar. Voy a tener en cuenta, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede? No, porque no me... Bueno, la verdad es que me trataría... Y bueno, la predicación temática también tiene como peligro eso que yo le decía. La elección del tema recae sobre el predicador, y a veces el predicador se puede tornar repetitivo en los temas que elige, ¿viste? Ese sería un peligro. Yo creo que la predicación secuencial tiene más ventajas que la temática, pero no es que una sea buena y la otra sea mala. Y las dos son provechosas para la iglesia. Yo me inclino más por la temática, pero tendría que estudiar mucho. Claro, ese es el tema, sí. Porque vos querés predicar sobre el perdón y la Biblia dice mucho sobre el perdón. Entonces... Lo que me gusta a mí de la secuencial por ahí es como que te queda más grabado lo que hablaron, por ejemplo, el domingo pasado. Porque hablaron de esto. En cambio, el temático le abarca un montón de versículos capaz, o de cuestiones que se mandan ahí. Pero a mí me pasa con la reunión de oración, que elegimos 4 versículos. Y sabes profundizar en esos 4, capaz de que llevan mucho tiempo también. Sí. Y capaz que 4 es que la que elegir 2. Y ahí... No, y aparte también cuando es secuencial es como que terminaste ese libro. O sea, lo vas a terminar en algún momento y lo estás estudiando profundamente, como en la lectura que vamos a hacer.
Sí. Bueno, paso 1, escoger el texto. Paso 2, determinar la unidad expositiva, que era lo que nos decía Carlos recién. ¿Cuánta porción de texto va a abarcar mi sermón? Lo secuencial y lo expositivo no tiene que ver con la extensión de nuestro texto. No, puede ser un sermón expositivo sobre un capítulo completo o puede ser un sermón expositivo sobre un versículo. Eso no varía. No es que porque mientras más chiquito sea la porción, más expositiva va a ser. No. Obviamente cuando yo elijo una porción más grande de texto, me pierdo la posibilidad de profundizar en algunos detalles. Que si uso versículo por versículo, voy a poder profundizar en esas cosas. Pero también, si yo predico, por ejemplo, si yo agarro el capítulo 13 de 1 Corintios y yo agarro solamente eso, voy a pensar que es un lindo poema acerca del amor. Ahora, si yo lo leo en el contexto, si leo antes el capítulo 12 y después el capítulo 14 de esa carta, me voy a dar cuenta que Pablo le estaba pegando un palazo a la gente de Corinto porque le estaba entre un capítulo que habla de los dones en la iglesia y otro que habla del servicio en la iglesia, introduce justamente el amor. Es como el amor está en el medio entre los dones y el servicio. Es lo que lo une. Y eso me permite ver el contexto. Entonces, puede ser expositivo un sermón sin importar cuán extenso sea. Yo le decía, hice un sermón sobre Levítico 16 y después me di cuenta que podría haber predicado unos 7 sermones sobre ese capítulo por lo menos. Pero fue expositivo. Fue expositivo y capaz que fue bastante largo. Acá yo les puse esto. Podemos hacer un sermón secuencial sobre Efesios, predicando un sermón por capítulo. En ese caso tendríamos 6 sermones. O puedo predicar versículo por versículo y tener 155. Pero obviamente no... igual, como le digo, estos son porque tiene 155 versículos. No es que siempre va a ser un solo versículo. A veces la vez pasada prediqué sobre 3 versículos seguidos. Creo que era del 25 al 27. Santiago 1 del 25 al 27. Y antes había predicado solamente sobre el versículo 24. Entonces es como que cuando uno va analizando el texto se da cuenta, si yo aíslo este texto, pierde mucho del contexto o está como incompleto. Si está incompleto voy a tener que agarrar más versículos. O si puedo tener una idea concreta sobre ese solo, lo profundizo. Pero no es que estamos delimitados a que siempre va a ser un versículo, sino que pueden ser una porción a veces más corta, a veces más larga. El mismo análisis del texto nos va a dar eso. Igual es lo menos que dije, ¿no? O sea, yo de los años que tengo es como que no he visto esa forma. No, por lo general. Ser innovador, sí. No, pasa que, bueno, tiene sus ventajas. Este me quedó de la otra vez. Bueno, es verdad que también el que viene a predicar, ya trajo ya esa predicación, hay gente que tiene que también lo veo así, que hay gente que tiene prédicas, por ejemplo, no sé, yo hago esta la de las obras de la carne, de los frutos del espíritu, y donde me manden a predicar, me mando eso. Claro. Porque pasa también. Sí. Pasa que tenemos el asno. O sea, sería... El primer predicador de San Andrea que conocí era Mateo. Sería... sí, yo sé que sería complicado decirle, invitamos a un predicador y decirle, te toca predicar sobre Santiago 2.5. Sería complicado, ¿viste? Sería complicado para el que viene y sería complicado para vos y vas a otro lado. Es decir, no está bien. Sí. Fácil hoy. Claro. Vos me das un versículo a mí para profundizar, capaz que me quede ahí. Claro, sí. No sé qué hacer, agarro 5 minutos la predicación. Bueno, entonces... Leí el versículo y listo. Pero por eso le digo, no es que predicar expositivo tiene que ver con que sea un versículo.
puede ser un capítulo y puede ser igual de expositivo. O sea, no se centren en que expositivo es solamente versículo por versículo. Entonces, elegimos el texto, lo delimitamos. Por ejemplo, a Gaby le pasó, ella había elegido Isaías 66 Del 2 al 4. del 2 al 4. Cuando lo estuvo analizando se dio cuenta que esos 3 versículos eran un montón. Entonces, probablemente tenga que delimitar su texto un poco para armar el bosquejo. Y entonces Es más, yo voy a tener que hacerlo el 1 y el 2. Antes no incluía el 1 y el 1 hasta el y segundo. yo ahí tengo como 45 sermones y voy a ir por cada... Claro, por No. Bueno, pasos para estudiar el pasaje. Ya los hemos estado hablando clases enteras sobre esto, así que los vamos a repasar brevemente. En primer lugar, siempre en oración, cada paso que nosotros estemos armando nuestro sermón va a ser con oración. Nosotros podemos... ¿Vos orás, Mati? sí, a veces sí. A veces. Bueno, y vamos a ver esto que les decía. Oración siempre en cada paso, porque nos va a ayudar. Nosotros no somos superpoderosos, y muchas veces nos vamos a encontrar con textos que nos van a romper la cabeza, porque sobre todo si hacemos secuencial, porque hay textos que desearía evitar y no lo podés hacer, te toca y no sabes de qué forma agarrarlo. Entonces, sí, tenés que orar, pero también leer mucho. Habíamos dicho que no existe eso de preparar un sermón en 5 minutos, ni nada de esas cosas. Tenemos que saber que para preparar un sermón tenemos que sentarnos y leer. Y sentarnos y leer y releer y orar y volver a leer y... ¿Siempre leer la Biblia te referís? ¿O? Leer la Biblia y leer información adicional, buscar palabras, buscar otra información, lo que hacíamos el otro día. Nosotros podríamos decir, bueno, hoy voy a predicar, abro la Biblia, lo primero que leo, me empiezo a hablar sobre eso. Yo creo que eso no es confianza en el Señor, sino que es soberbia, incluso todo lo contrario. Hay un autor, Henry Fish, que dice, si bien es cierto que Dios no necesita nuestra sabiduría, mucho menos necesitará de nuestra estupidez. Entonces, sí, Dios no necesita nuestra sabiduría, tampoco necesita nuestra ignorancia. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra parte que nos toca, que es estudiar el pasaje. Pero también por eso los puse juntos estos 2 pasos, oración en cada paso y después leer y releer, porque no alcanza solo con oración y después ir y decir cualquier cosa, pero tampoco alcanza solo con leer y que sea un ejercicio académico. Entonces yo soy un capo armando bosquejos y es solamente un ejercicio académico que yo hago. No estamos nosotros estudiando un libro de texto, sino que estamos profundizando en la revelación divina. Y eso ya nos debería llevar a nosotros a justamente orar. Y nos debería llevar a la adoración también cuando nosotros exponemos un texto y lo estudiamos. Yo no soy de las personas, por ejemplo, que pone alabanza en su casa. Pero eso no quiere decir que no tenga tiempo de adoración. Para mí, sentarme a estudiar un texto es un acto de adoración. Lo veo de esa forma. Pero no escuchaste Miel San Marcos. Y cuando no pasa eso, el problema no está en el texto. Jesús Adrián Romero, ¿tú estado? Sí, ¿Qué pasó? los viejos temas de Jesús Adrián Romero. ¿Cómo se llama el otro? No, capaz que más. El viejito de Jesús canta... José Larral. Bueno, acá yo anoté una oración también de un pastor que me gustó en cuanto a esto. Dice,
Perdóname cuando mi relación contigo se deteriora hasta llegar a ser un mero ejercicio académico, cuando estoy más interesado en encontrar una referencia cruzada que en encontrarme contigo, cuando el estudio de las palabras me emociona más que la adoración. Ayúdame a entender que tú te revelas no a aquellos cuyas mentes son como concordancias, sino a aquellos cuyos corazones son como una catedral. Y eso me suele pasar. De que a veces es como más, parezco más una concordancia que un cristiano. y es feo. Es feo cuando se torna simplemente en un ejercicio que nosotros hacemos en algo meramente intelectual. Y podemos caer muchas veces en eso. Tenemos que tener ese cuidado. Y acá me anoté que la devoción y la erudición no son opuestos. O sea, nosotros podemos ser devotos y podemos ser eruditos en cierto sentido, y no son opuestos. Es más, deberían ser cosas que van de la mano. Al analizar más el texto, eso nos debería llevar a adorar más a Dios y a amar más a Dios. Así debería ser. Entonces, como primer paso, orar siempre, leer mucho, leer y releer. Si nosotros tenemos acceso a los idiomas originales, si tenemos cierto conocimiento, si tenemos acceso a algún interlineal, a diccionario y qué sé yo, buenísimo, pero si no, podemos leer distintas traducciones, como hemos hablado. Empezando y teniendo preferencia por las traducciones de equivalencia formal, las que traducen más fielmente el texto. Reina Valera, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén es buena. Y después las de correspondencia dinámica que nos pueden traer luz sobre alguna palabra difícil, como NBI, NTV, Palabra de Dios para Todos. Ese sería un buen orden para hacerlo. O cuando hay expresiones en lenguaje figurado, como por ejemplo, yo ahora estoy leyendo NBI, y cuando Pablo en Hechos se encuentra con Jesús, que Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En la NBI dice: ¿por qué le pegás cabezazos a la pared? Entonces nos explica mejor esa figura del lenguaje. Nosotros decimos: ¿qué es dar coces contra el aguijón? ¿Viste? Entonces NBI te explica la idea y te dice darle cabezazo a la pared. Entonces son útiles las traducciones de ese estilo también. Considerar el contexto, cosa que hemos hablado mucho, que no nos tenemos que dejar llevar por las ideas preconcebidas que nosotros tenemos sobre un versículo, sino analizarlo en su contexto, analizar lo que está antes y lo que está después, analizar la intención del libro, si estoy leyendo un salmo, si estoy leyendo una carta, si estoy leyendo una narración, y tener en cuenta la enseñanza general de la Biblia sobre ese tema. Esto puse prestar atención a los detalles sin perder de vista el texto. Nosotros a veces en esto de meternos mucho en un versículo nos vamos por los detalles y me pongo a analizar qué significa esa palabra y la historia de esa palabra, y me voy por las ramas y me olvido el significado claro del versículo que está a la vista. Entonces hay como que tener ese equilibrio. Que un versículo no son solamente como palabras clave que van juntas, sino que es un todo el versículo. Buscar referencias cruzadas, obviamente, esto que habíamos visto, la Biblia se explica por sí misma, entonces, sobre todo cuando hay pasajes difíciles, buscar otras referencias que nos traigan luz. Por ejemplo, en Juan 20:21, Jesús resucitado se le aparece a los discípulos y dice que sopla y les dice: reciban el Espíritu. Nosotros podríamos buscar referencias cruzadas sobre justamente esa acción del soplo de Dios, y nos vamos a encontrar con muchos textos que nos pueden aclarar un poco esa imagen. ¿Pero cómo se busca? Y en algunos lugares Con concordancias, ese es el paso de concordancia, digamos. Ah, bien. Y el uso de comentarios, que habíamos dicho. El uso de comentarios tiene que estar limitado a una cuestión de comprobación, de que yo si lo interpreté, hay otros que lo interpretaron de la misma forma, o capaz que hay algo que se me pasó por alto
pero siempre... Está bien entonces buscar Sí. comentarios. Sí, usarlos. sí, hay que usar los comentarios. Yo siempre digo hay que usarlos a lo último. Pero tenerlos Claro, pero porque si no es como la vagancia, ¿viste? De ir al comentario enseguida. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora estoy en contra de los comentarios, no los veo más. Mira, yo no miro más videos de nadie, jamás no me duermo, lo empecé a usar para dormirme y me duermo, o sea que ¿Los míos? todos, es decir, ya no me sirve eso de mirar prédicas, todo eso, porque todo dormido que te sentada. Así que no puedo jamás. Espíritu de sueño. El espíritu del sueño se viene a mí con un video de predicar, entonces mejor no. Y los comentarios, he dejado de leerlos porque Mari no había dicho que no miráramos otras cosas, otras predicas, que no leamos los comentarios. Ahora, hay que leerlos completos. Sí, no, yo le dije, todavía no. Pero sí, como último paso está bueno porque capaz que yo interpreté cualquier cosa, ¿viste? Claro. Y hay que saber que, como les dije, nosotros no somos los primeros que han analizado ese texto. No Claro. tenemos que creer en eso de que yo soy el primero que se puso a leer este versículo en la historia. Claro, hay un montón, hay 2000 años de gente que ha estudiado la Biblia y que Pero nos igual puede no nos servir. pasa, no es el caso, Mati, no nos pasa eso. Claro. Estamos como mal porque Yo me había arrepentido de comprar el libro de comentarios de Matthew Henry y ahora lo tenía ahí guardado, lo iba a regalar. Y ahora no, lo voy a leer. Te hago una pregunta cuando, viste, por en el texto ahora que estamos leyendo Crónicas, ¿viste? ¿Es relevante leer el hijo del tal tuvo a tal hijo, el hijo del hijo del hijo del hijo? ¿Es relevante o no? Hay que entender el propósito. A mí también me resulta un embole. El propósito es que en Crónicas, ¿cuándo se escribe Crónicas? ¿Viste que el pueblo había llevado cautivo a Babilonia? Ahí habíamos quedado, en Reyes, que los llevan cautivo a Babilonia. Sí. Bueno, en Crónicas se escribe después, cuando el pueblo vuelve a la tierra. Entonces, para ellos volver a la tierra era volver a la heredad de sus antepasados. Entonces era re importante saber a qué tribu pertenecía cada uno y tener como ese registro genealógico. Para ellos la genealogía era re importante. Entonces en ese contexto se explica por qué aparece eso. Hoy me preguntaba a mí y no me interesa saber quién fue el tataranieto de Judá, ¿viste? No. Pero sí tiene un sentido en ese contexto y tiene un sentido también en la genealogía del Mesías. Eso también Sí, es esa parte importante. sí, Bueno, pero está bueno pasar por ahí y darte cuenta que hay una genealogía y yo jamás me había dado cuenta que estaba ahí. Porque nunca vi crónicas así de corrido. Entonces, No, sí, olvídate, no, pero como que lo El estoy día que salteando esa tenga parte, que- porque voy leyendo todo ahí y voy, claro, y como que Está no... como para leerlo una sola vez y ya está. sí, o pasarlo No rápido. todos los años. Así, Últimas, El año que viene por un papel. últimas preguntas para hacernos al estudiar el pasaje, y estas nos van a servir a la hora de armar el sermón. Bueno, ¿qué significa el pasaje? El significado. Este texto significa esto. Pero después, ¿cómo sé qué significa eso? O sea, vos me decís, este texto significa esto. Y yo te digo, ¿y vos cómo sabés eso? Vos me tenés que poder responder que ese texto significa eso, por esto, por esto y por esto. Y ahí ya vamos armando un sermón expositivo. Porque no es que yo te digo, che, este texto habla de esto, sino que te explico por qué ese texto habla de eso. Mati, después lo subís al grupo, ¿no? Sí. Subo todo el documento completo con mucho más detalle. Bueno, lo leo. No, pero subirlo sin el fondo negro, porque la tinta después. No, sí, tengo el documento completo. Después, Si no imprimí, Carlos, qué mentiroso sos. después ¿por qué fue escrito ese pasaje? Ahora lo voy a necesitar porque si no confía con... ¿Por qué fue escrito ese pasaje? Como hablábamos recién con el tema de la genealogía, ¿por qué fue escrito esa genealogía? ¿Con qué intención? No solo en qué contexto, sino qué quiso causar el autor en los que lo leyeron. ¿Y qué tenemos en común nosotros con los lectores originales? Eso ya nos va guiando al sermón. ¿Qué tengo que ver yo con los corintios? ¿Qué tengo que ver yo con los gálatas? ¿Qué tengo en común yo con esas personas?
Y ahí ese texto empieza a ser relevante para nosotros también hoy. Yo veo las coincidencias, que los corintios eran unos inmorales, y yo también. Entonces, ahí el texto va teniendo sentido. Ahora, ¿cómo debemos responder a las verdades del pasaje? Y cuál es la manera más eficaz de transmitir ese mensaje. Y ahí ya nos va llevando a armar un sermón. Y ahora sí vamos al paso 4, que es estructurar el sermón. Ahora sí pasamos a esta parte que para mí es crucial, que es la forma de estructurar el sermón. Nosotros tenemos el mensaje y ahora tenemos que transmitirlo. Pero no podemos transmitirlo de cualquier forma, simplemente venir y leer todas las anotaciones que yo hice. Porque Yo llevo como 15 hojas más o menos. Porque encima son un despelote, ¿viste? O sea, empezás a anotar algo así y después te vas por otro lado. Entonces yo no puedo venir y simplemente tirar eso así. Tengo que hacerlo de una forma que sea eficaz. ¿Qué viste la otra? Y para que el sermón sea eficaz, tiene que tener una buena estructura. Yo siempre le hago referencia a la estructura y es crucial para que el mensaje se entienda. Acá yo expuse las ventajas de tener una buena estructura. Hace que el sermón sea entendible porque sigue un orden lógico y secuencial. Yo quiero decir esto, pero empiezo diciendo esto y esto, entonces la gente ya va lógicamente llegando a esa conclusión incluso antes de que yo se la dé. Una cosa que yo le diga, Lucas, yo no voy a poder ir el domingo a la iglesia, ¿viste? O Lucas, no hagas eso. Y va a ser chocante para Lucas, aunque yo después le intente explicar por qué. Pero si yo le empiezo a decir a Lucas, esto pasa cuando vos haces esto otro también, y esto otro. Cuando yo le diga, no tenés que hacer eso, él va a llegar solo a esa conclusión. Y eso lo va a hacer mucho más entendible. Entonces, no sé en el caso de Lucas. Y todos sabemos que Lucas es un tipo complicado. Entonces, una buena estructura hace el sermón más entendible. También lo hace más agradable. ¿Por qué? Porque la audiencia se va dejando llevar por el sermón y nosotros no es que empezamos hablando del tema 1 y después pasamos al tema 3 y volvemos al tema 1. ¿Vieron cuando comenzamos a hablar que la gente vuelve a hablar de lo que ya habló? Y eso lo hace que la gente pierda el hilo y se desinterese. Pierde el interés. Lo hace más persuasivo justamente porque lo ordenamos de una forma lógica que va a terminar siendo convincente para las personas. Entonces nosotros queremos persuadir, es decir, queremos convencer a las personas y con una buena estructura es mucho más fácil lograrlo. Pablo usaba mucho esta expresión de persuadir cuando hablaba de predicar. Lo vemos en Hechos. También hace que el sermón sea fácil de recordar. Una buena estructura, un buen bosquejo, hace que el sermón sea mucho más fácil de recordar. Cuando el sermón es un despelote, todo desordenado, el domingo siguiente ya ni nos vamos a acordar. Pero cuando va siguiendo una estructura lógica va a ser mucho más fácil recordarlo. O cuando nosotros exponemos ese bosquejo y la gente que toma nota, yo siempre decía, si hay alguien que toma nota, nosotros y comparamos eso, si nosotros tuvimos una buena estructura, estuvo bien estructurado el sermón, el que tomó nota tendría que tener en su hoja algo muy parecido a lo que nosotros hicimos, porque es fácil de recordar el sermón. Quiere transmitir algo y lo hace de una forma clara. También nos permite evaluar cuánto tiempo dedicar a cada parte, porque yo digo, esta parte es importante, entonces le voy a dedicar más tiempo a esto, y esto que es un poco menos importante, le voy a sacar algo.
Y eso también nos lleva al punto 6, que nos facilita decidir sobre qué incluir y qué excluir, que es algo que nosotros siempre vamos a tener que hacer después de hacer un análisis exhaustivo del texto. La Gaby no va a poder predicar 15 páginas. No. O sea, no van a poder ser los 3 versículos. De poder puede. O 4. Bueno, pero no te pasó en alguna predica. Bueno, vos Sí. ya dijiste. Sí, sí. Sí, lo de Levítico. Sí, ahí me sucedió. Hay muchas cosas que nos parecen datos relevantes y recopados, pero que si nosotros tiramos todos esos datos, le podemos confundir la cabeza a la gente o llenar la información al toque y después ya que sea re denso continuar. Y cuando queramos el punto principal, ya vamos a perder el interés de la audiencia. Claro, y iba a decir, perdón que te interrumpí, pero también tratar de mantener el equilibrio entre lo positivo y lo negativo, porque si, bueno, en el caso de mi texto tienen mucho positivo, pero tiene mucho negativo también, porque tiene que ver con la condenación. Entonces, nada, uno tiene que mantener el equilibrio. Sí, con lo importante yo no digo lo bonito, ¿viste? O sea, capaz que lo importante del texto no es lo lindo del texto. Ah, bien. Bien. O sea, o lo que a mí me guste del texto, que es lo importante del mensaje. Y hay puntos que son centrales en el mensaje y hay puntos que son secundarios. Entonces, una estructura me va a ayudar a mí a ordenar eso. Bien. Este punto es importante para llevarme al punto principal, pero capaz que si le dedico mucho tiempo, se pierde un poco el interés. Entonces me sirve, viste, tener una buena estructura para saber cuánto tiempo incluso le voy a dedicar a cada cosa. Paso 1 para armar una buena estructura. O primer consejo para armar una buena estructura. Estas no son todos los consejos para armar un buen bosquejo ni nada, pero son útiles. En primer lugar, que las divisiones deben girar en torno a la idea principal que estamos tratando de comunicar. Yo estoy queriendo hablar de la salvación. Entonces, todas las divisiones que yo haga del bosquejo, todos los puntos del bosquejo, punto 1, punto 2, punto 3, tienen que girar en torno a la salvación. No puedo yo ponerme a hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver con eso. No me puedo poner a hablar de los dones si yo voy a hablar de la salvación. Mis puntos del bosquejo van a estar girando en torno a la salvación o llevando a ese punto. No puedo poner de ítem en mi bosquejo algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay un texto que es este de Juan 15, que es donde Jesús le dice que ellos son sus amigos y que los manda a amarse unos a otros. Nosotros lo leemos rápidamente y nos puede hacer pensar que el texto habla de amarse unos a otros, que ese es el tema principal. Pero cuando nosotros lo leemos bien, nos damos cuenta que ese amarse unos a otros está supeditado a la relación con Jesús, a que Jesús le dice: yo ahora no los llamaré mis siervos, sino mis amigos. Y porque ustedes son mis amigos, tienen que amarse unos a otros. O sea, el amor unos a otros depende de nuestra relación con Cristo, de esa relación de amistad con Jesús. Entonces, lo saqué de un libro de predicación que da este ejemplo justamente. El tema no es el amarse uno mismo, sino el tema es la amistad con Jesús. Ese es el tema central. Y este bosquejo ronda en torno a eso. El primer punto del bosquejo es: los amigos de Jesús se aman entre sí con la misma clase de amor con que son amados por Él. Y ahí, versículos 2 y 3. Segunda parte del sermón: los amigos de Jesús lo obedecen, no solo como siervos, sino como amigos. Juan 15, 14 y 15. Y última parte de esa sección: los amigos de Jesús dan fruto porque fueron escogidos por Él para ser fructíferos. Es el pasaje de la viña, ¿no? Juan 15. Ustedes son la vid, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y una parte habla de que los discípulos son los amigos de Jesús. Esa sería una clase de bosquejo. Ese sería el bosquejo de un sermón, digamos. Divisiones principales. Que tienen que rondar en torno al tema central. El tema central de acá son ser amigos de Jesús. Y ahí te dice cómo tienen que ser los amigos de Jesús. O cómo se demuestra que uno es amigo de Jesús. Porque
ama como Cristo lo amó a él, porque lo sirve a Cristo no como su siervo, sino como amigos, que da fruto porque Cristo lo eligió para dar fruto, etc. Segundo ítem o segundo consejo a tener en cuenta es que en lo posible las divisiones se tienen que disponer de manera que indiquen progresión de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que un punto me va llevando al otro y me va llevando al otro. Entonces es como que yo empiezo por lo general y voy especificando, o quiero llegar a una conclusión y antes hacía esto que le decía. Primero digo esto, y por eso termino diciendo aquello. Es una progresión en el pensamiento. Acá la gente que nos escucha tiene que darse cuenta que nosotros lo estamos dirigiendo hacia una meta en la predicación. El que está escuchando dice, este sabe a dónde me quiere llevar, y no es que está guitarreando ahí o está tirando fruta, ¿viste? Sino que sabe a qué punto quiere llegar, y para eso nos sirve la estructura, que ya sabemos a dónde queremos llegar con lo que vamos a decir. Anoté acá un par de ejemplos. Este es uno mío de la carta de Judas. Fíjense que está esta progresión de pensamiento. Dice, punto 1, Dios es santo. Punto 2, su santidad exige el castigo del pecado. Punto 3, todos somos pecadores y merecedores del castigo divino. Punto 4, el amor de Dios proveyó lo que su santidad exige. Punto 1, Dios es santo, entonces como Dios es santo, exige el castigo del pecado. Eso nos lleva a hablar de que todos somos pecadores y por ende merecemos el castigo de Dios. Pero Dios en su amor proveyó lo que su santidad exigía. Entonces hay un orden, hay una línea de pensamiento lógica que me va llevando a mí. Que el punto 1 me lleva al punto 2, el punto 2 me lleva al punto 3, el punto 3 me lleva al punto 4. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Tercer consejo, que cada división debería tener una sola idea básica sin meterse en las ideas de los otros puntos o de las otras divisiones, que nos puede llegar a pasar. Acá este ejemplo también lo saqué en un libro, 1 Corintios 13. Este es todo el capítulo, un sermón expositivo sobre un capítulo entero. Primero, la preeminencia del amor, versículo del 1 al 3. Segundo punto, las características del amor, versículo del 4 al 7. Punto 3, la continuidad del amor, versículo del 8 al 12. Punto 4, la duración del amor, versículo 13. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre la continuidad del amor y la duración del amor? Porque es medio confuso. Entonces, ahí es un punto que es medio ambiguo. Hablar de la continuidad del amor y después de la duración del amor, que parecen ser lo mismo. Entonces, acá nos ofrece una solución que es simplemente ahorrar el punto. Si los dos puntos se superponen mucho, a hacer un solo punto. Acá lo puso así: la preeminencia del amor, las características del amor y la permanencia del amor. Listo. Incluyendo del 8 al 13. Y de esa forma queda un sermón que está bien estructurado sin que un punto se meta en el otro. Pero la permanencia del amor no estaría en las características de ella. Podría ser. Y la preeminencia también. Claro. Acá yo puse otro, que también es mío, de Judas 8 al 10, que empieza, fíjense que también esto puede servir, el título se completa o es una oración que se completa con los puntos. Por ejemplo, los falsos maestros, punto suspensivo, son su propia fuente de revelación. Los falsos maestros son su propia norma de conducta. Los falsos maestros son su propia autoridad, son su propia fuente de poder, son su propia destrucción. Esa es también una buena forma de estructurar, de que el título se complete con esas frases. Esa es otra para tener en cuenta. Esto que hablábamos, las divisiones principales tienen que ser pocas. Tienen que ser 2, porque si no, no habría divisiones.
Y máximo 5 es lo recomendable. No, esto tampoco es una regla estricta, ¿viste? No, te pasaste de las 5. Sino que máximo 5, entre 2 y 5 sería lo recomendable. Y 2 capaz que es muy poco. Yo diría entre 3 y 5. El 2 sería lo mínimo porque tiene que haber una división. Bueno, a mí me pasó en el sermón ese del día de la expiación que mi sermón terminó teniendo 7 divisiones. Y ahí me di cuenta de que era mucho. Lo prediqué igual porque no había dos domingos de Pascua. Pero podría haber hecho 7 sermones, creo que sería, porque ese capítulo está resaltado. Pero sí, era incluso como para desarrollar todavía más. Al hacer más puntos, tuve que hacerlo de forma menos profunda, ¿viste? O sea, que se entienda cada punto, pero no con toda la profundidad que nos podríamos haber abarcado. ¿No viniste, Tita? Levítico 16. Sí. Más o menos, ¿viste? Bueno, la Vicky me escribió eso, estuvo tomando nota y después yo lo vi y era mi bosquejo. Pero eso ya es otro tipo de conexión. Sí. Y ahí yo dije, somos almas gemelas. Bueno. Ítem 5. Último. Se enoja cuando nosotros nos vamos por la cama, pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que decir? Último ítem del. Anteúltimo. Las divisiones principales y secundarias tienen que estar estrechamente relacionadas y en lo posible tienen que tener la misma forma gramatical. Acá yo le pongo un ejemplo de algo medio... mira, era Ezequiel. Acá, un pasaje sobre Juan 7, del 37 al 38, donde Cristo le dice que tenga sed, venga y beba, y de él brotarán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, este es un bosquejo. Punto 1, ¿cuándo pronunció el Señor estas palabras? Punto 2, los pecadores tienen sed. Punto 3, la salvación es por fe. Punto 4, ¿por qué la salvación que Cristo ofrece es hacia el pecador? Y es una estructura que no está tan copada. De hecho es bastante peor, porque no respeta las mismas normas gramaticales. O sea, si yo quiero hacer preguntas, tendría que hacer 4 preguntas. O si quiero hacer definiciones así, tipo, los pecadores tienen sed, hacer todos los puntos así para que sea más entendible y se quede más en la cabeza de la gente. Yo tengo que buscar la forma en que el sermón se quede en la cabeza de la gente. Y acá hay una que es mejor. Dice, punto 1, el contexto de la invitación. Punto 2, los destinatarios de la invitación. Punto 3, el contenido de la invitación. Punto 4, la promesa de la invitación. Ese es un bosquejo mucho mejor y que se condice con el texto. El contexto de la invitación, en el último y gran día de la fiesta. Los destinatarios de la invitación, si alguno tiene sed. El contenido de la invitación, venga a mí y beba. Y la promesa de la invitación, de su interior correrán ríos de agua viva. Y puse también un ejemplo de la carta de Judas, que yo hice un sermón sobre los ángeles caídos, que también tiene el origen del pecado, la manifestación del pecado y la consecuencia del pecado. El texto dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada y están guardados en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Y esos son los 3 puntos del bosquejo. Lo bueno de Judas es que te da ya el bosquejo casi armado. Es como las oraciones siempre son de grupos de A3, entonces se te hace re fácil estructurar. Pero ese sería una buena estructura. El origen del pecado, en primer lugar, que es que no guardaron su dignidad. La manifestación del pecado es que abandonaron su propia morada. Y la consecuencia del pecado, que es que están guardados en prisiones de oscuridad. Entonces esos 3 puntos son los que vamos a usar para desarrollar todo el sermón. Igual le sacaría todo del que arma el texto. Claro. O sea, porque puede decir que el mismo texto te lleva
títulos. No los títulos en sí, pero sí te da la estructura. Acuérdense, nosotros creamos el sermón, no creamos el mensaje. Entonces el mensaje está, yo tengo que crear el sermón con ese mensaje. No es que esta sea la única estructura correcta de ese versículo. Pueden haber otras, ¿viste? No sé si mejor. Es muy raro. El texto anterior ese de si tenía que correr ríos de agua viva es como muy largo, ¿no? ¿Qué voy a meter ahí? Claro, ahí tendría uno que exponer a qué se refiere, a qué son aguas vivas en ese contexto, y todo lo que implica, ¿viste? Pero en sí nosotros vamos a tener esa creatividad, digamos, de armar el bosquejo. En qué orden ponemos las cosas. Y de una forma que sea entendible y de una forma que vaya guiando a la gente a entenderlo. Empiezo por acá para terminar por acá, pasando por todo esto. El punto 1 me lleva al punto 2, el punto 2 al punto 3. Cuando yo llego a la conclusión, ya se me va a hacer más fácil. La estructura es digamos, el esqueleto de la prédica. Nosotros, si no tenemos una buena estructura, el sermón se nos cae a pedazos porque o nos vamos a ir por las ramas en algún punto, o vamos a meternos mucho en un punto sin darle lugar a los otros. Se nos va a hacer capaz re largo, o se nos va a hacer re corto porque nos quedamos sin nada que decir, o nos olvidamos, porque uno incluso puede tener capaz el sermón en la cabeza, ¿viste? Pero cuando tenés gente mirándote, ya se te olvidan las cosas. Entonces está bueno siempre tener esa ayuda a memoria, y pensar en que es una buena forma de transmitirlo y de que el mensaje se quede en la gente. Entonces, eso como consejos que ustedes van a poder tener en cuenta para armar su bosquejillo.